Hola, buenas tardes o días, noches, no sé en qué horario estén viendo esta sesión. Bienvenidos a lo que es la clase número 5 y 6, si mal no recuerdo, de esta materia de Introducción a la Enseñanza del Español. Y bueno, ya vamos a arrancar con lo que es la unidad número 2 de este curso, pero antes de continuar me gustaría ofrecerles una disculpa por la demora en subir estas sesiones por cuestiones personales. La semana pasada se me complicó por esta parte de grabar. El material ya lo tenía listo y todo, pero por diversas cuestiones que se presentaron, pues no pude grabar estas sesiones. Así que por lo mismo, esta sesión o esta grabación va a englobar lo que es la sesión número 5 y la sesión número 6 para que ustedes pues puedan verlo en un solo video. Así que pues les pido una disculpa por este detalle y pues también los invito, ¿verdad? Que podamos disponernos de nuestro tiempo, de nuestra actitud, pues para poder ver el contenido de esta primera parte de la unidad número 2. Igual, como puede ser un video que dure quizá un poquito más de una hora, si es necesario que pausen, que se tomen un break, lo pueden hacer sin ningún problema. Al final, los que gestionan su tiempo en cuanto a lo que le dedican aquí al curso, pues son ustedes, así que siéntanse libres de tomarse un break o pausar el video cuando lo necesiten, ¿ok? Entonces, pues, habiendo aclarado esto, me gustaría comenzar con esta unidad número 2, la cual se titula Enseñanza y aprendizaje de los niveles fonético, gramatical y léxico del español como segunda lengua, perdón, como lengua extranjera. Así que vamos a ver en esta unidad número 2 cómo es este proceso de enseñanza y de aprendizaje para todas aquellas personas que desean aprender del idioma español, y qué importante es que al momento en que se lleve a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje se tenga en claro o se considere los fundamentos, las bases de todo idioma, los cuales vienen siendo lo que viene siendo la parte fonética, la parte gramatical, la parte del léxico, que son partes esenciales, son fundamentos para el aprendizaje de cualquier idioma. Así que esto es lo que vamos a estar viendo, y solamente aclarando y recordar que nosotros nos estamos enfocando a personas que desean aprender el español como una segunda lengua, como una lengua extranjera. Así que cada uno de los aspectos fonéticos, gramaticales y léxicos los vamos a ver desde una perspectiva de consideraciones, puntos, criterios que debemos de tomar en cuenta para el aprendizaje de todas las reglas y principios que tienen que ver con la fonética, la gramática, perdón, y el léxico en el idioma español como segunda lengua. Así que vamos a comenzar. Y nada más denme oportunidad aquí de darle, ok, muy bien. Primeramente nos vamos a enfocar en los aspectos léxicos y en los aspectos gramaticales, ¿sí? La siguiente sesión, que ya vendría siendo la número 7, nos vamos a enfocar a lo que son los aspectos fonéticos, que es un tema un poquito más extenso que los que vamos a ver ahorita, así que por esa razón decidí repartir o dividir más bien la unidad en dos partes. Así que en esta primera parte, pues nos vamos a enfocar en los aspectos léxicos y gramaticales, y la próxima sesión en los aspectos fonéticos. Y bueno, primeramente, al entrar al campo del léxico, necesitamos entender, reconocer estos dos conceptos que yo creo que para ustedes en esta carrera, pues ya son conceptos muy presentes, ¿no? Que ya forman parte incluso del vocabulario de ustedes como profesionales o estudiantes que están en esta formación de eh, enseñar el inglés. Así que, pues para cualquier idioma, estos dos conceptos son muy importantes. Así que vamos a ver en qué consisten, vamos a recordar de qué se tratan y por qué debemos comenzar por estos dos conceptos. Primeramente tenemos lo que es el léxico, que se entiende como el conjunto de unidades léxicas o lexemas que integran el sistema de una lengua determinada. ¿A qué le llamamos unidad léxica o lexemas?
pues a toda palabra que tiene un significado, que tiene una función, que forma parte de un contexto dentro de una lengua determinada, ¿sí? O sea, en todos los idiomas que existen, en todas las lenguas que existen, sean lenguas modernas, sean lenguas prehispánicas, sean lenguas indígenas, en todas las lenguas que existen hay unidades léxicas, hay palabras, ¿sí? Que forman parte de ese sistema que compone a esas lenguas. Entonces, a esto nos referimos con unidades léxicas, ¿sí? Entonces, por ahí vamos empezando o vamos entendiendo este concepto de lo que es el léxico. El léxico son todas las palabras, todas las palabras que componen una lengua determinada. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es el vocabulario, que aquí nos menciona que el vocabulario es el conjunto de unidades léxicas que actualiza un hablante o un grupo de hablantes cuando se comunican en esa lengua oralmente o por escrito. O sea, el vocabulario, a comparación de lo que es el léxico, el vocabulario es más específico. ¿A qué me refiero con esto? Que el vocabulario es el grupo o conjunto de unidades léxicas, palabras que forman parte de un determinado grupo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes que ahorita están en una formación profesional enfocada en el ámbito de la enseñanza, del lenguaje, ustedes tienen un vocabulario con el cual se comunican con sus compañeros, con sus maestros o que lo comunican a través de las tareas y proyectos que realizan en cada una de las materias. ¿Cuáles palabras pueden formar parte de este vocabulario? Bueno, puede ser, por ejemplo, enseñanza, aprendizaje, lengua, idioma, lengua extranjera, morfología, gramática, traducción, comprensión, o sea, palabras muy específicas que forman parte del vocabulario, de la manera de hablar de ustedes en su rol, en su papel como profesionistas del área de la enseñanza y del área del idioma. ¿Ok? Eso es vocabulario. También se le puede llamar como jerga, ya que las jergas también es este vocabulario especializado o específico de un determinado grupo de personas. Nosotros como mexicanos también tenemos un cierto vocabulario. Nuestro español, sí, tiene un vocabulario muy diferente al español que se habla en España o que se habla en otras partes de América Latina, de Europa, sí, o sea, el vocabulario del español mexicano es muy diferente al vocabulario que se habla en otras partes donde también se habla el español, o también es muy diferente, obviamente, al vocabulario que forma parte de otros idiomas, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con vocabulario. Nuevamente, como lo define aquí, es el conjunto de unidades léxicas que actualiza un hablante o un grupo de hablantes cuando se comunican en esa lengua oralmente o por escrito. Nosotros, al comunicarnos en nuestra vida diaria, aquí en el contexto de México o en nuestro contexto social mexicano, por así decirlo, nosotros tenemos un vocabulario que quizá para otra persona de otro país, de otro continente, pues sea como que muy raro, ¿no? Muy diferente al suyo, porque nosotros tenemos un vocabulario muy propio. Yo recuerdo que hace como un mes asistí a una fiesta infantil y una de las personas que estaban en la mesa en la que yo estaba era de Venezuela, o es de Venezuela más bien. Y recuerdo muy bien que estábamos platicando y en esto me decía esta persona, no, es que yo también fui animadora infantil de las plazas. Y luego nuevamente me decía, no, pues qué padre plaza rentó el papá de la niña que cumplía años. Y yo me quedaba así como que plaza? O sea, a lo mejor está pensando que el papá rentó toda la plaza comercial, ¿no? Porque nosotros a todas las tiendas que hay en un mismo terreno o en un mismo espacio le solemos decir plaza comercial, ¿verdad? Este, pero yo decía, bueno, pues ¿a qué plaza se referirá? Ya hasta después entendí que se refería a plaza en cuestión del salón, sí, o sea, de donde se estaba llevando a cabo la fiesta. Entonces ahí entendí que los venezolanos le dicen así
a los salones de fiestas infantiles. Les dicen plazas. Entonces, si ellos, si ellos hubieran escuchado que yo le digo salón, pues también se hubieran sacado de onda. Entonces vemos cómo, aunque hablamos el mismo idioma en cuestión de español, aún así nuestros vocabularios son diferentes. Entonces eso es la diferencia entre léxico y vocabulario, ¿ok? Así es como lo podemos diferenciar. Y vamos con el siguiente punto, el cual nos vamos a ir un poquito más específicos hablando sobre la cuestión de la unidad léxica. Y aquí tenemos que la unidad léxica es la unidad de base en el aprendizaje del vocabulario y corresponde a una unidad conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que si se quiere aprender un vocabulario, lo primero que se tiene que aprender es o son las unidades léxicas, las palabras que forman parte de ese vocabulario. ¿Y cómo que se tienen que aprender? Porque aquí vamos a entrar en muchas cuestiones muy, muy importantes sobre qué implica aprender el léxico, el vocabulario de un idioma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿cómo que aprender? Porque hay muchas ideas, pensamientos que se derivan sobre esta cuestión del aprendizaje de una unidad léxica. Pero aquí, si se fijan, dice corresponde a una unidad conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad léxica es parte muy importante del vocabulario. ¿Por qué? Porque son conceptos que tienen un significado. ¿Sí? Y eso es lo que le da vida, le da sentido al vocabulario. Entonces, por unidad léxica podemos entender palabras, ¿sí? Que forman parte de un vocabulario y que son esenciales para que se pueda desarrollar, se pueda aprender ese vocabulario, ¿sí? Y cada una de estas palabras tienen un significado, sin importar a qué categoría gramatical pertenezcan, es decir, sin importar que sean verbos, sin importar que sean preposiciones, sin importar que sean nexos, que sean enlaces, sin importar que sean adjetivos, sin importar que sean adverbios. Entonces, cada una de estas palabras, cada una de las unidades léxicas de un vocabulario o de un idioma tienen un significado. Y aquí nos menciona en la flecha que está en la parte de arriba, nos menciona que desde una perspectiva comunicativa, una unidad léxica se ha definido como una unidad lingüística, ya que puede describirse desde el plano fonológico, morfológico, perdón, semántico, sintáctico, como una unidad del discurso lingüístico. O sea, una unidad léxica tiene sus características en cuestión de cómo se pronuncia, en cuestión de cómo está compuesta internamente, cuál es su significado, ¿sí? Cuál es su función dentro de una oración, cuál es su función dentro de un texto. Entonces, vemos cómo una unidad léxica engloba muchos aspectos de un idioma. Por eso son la base en el aprendizaje de un vocabulario, ya que una unidad léxica, una palabra, tiene mucho valor en cuestión de su pronunciación, fonología, en cuestión de su composición, morfología, en cuestión de su semántica, del significado, de la función que tiene y en cuestión de la sintáctica, es decir, de su papel dentro de una oración, dentro de un texto. Entonces vemos cómo una unidad léxica es una parte esencial, perdón, de la comunicación. Y luego aquí vemos abajo también que nos menciona esto. Desde un punto de vista ortográfico, se entiende por palabra la secuencia de letras limitada a cada lado por un espacio en blanco o un signo de puntuación. Palabra gráfica con uno o varios significados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, que una unidad léxica es básicamente una palabra, ¿sí? Compuesta por letras, que estas letras pues forman parte de un espacio en blanco o que están limitadas por un signo de puntuación. Y cada una de estas palabras pues tiene uno o varios significados de acuerdo al contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿ok?
Entonces, esto también es unidad léxica. Pero debido a esto, a que hay una gran cantidad de unidades léxicas, pues las unidades léxicas no se salvan de ser clasificadas, de formar parte de una categoría. Y hay dos tipos de unidades léxicas que podemos nosotros aprender o que podemos nosotros utilizar. La primera, pues, son las unidades léxicas monoverbales. ¿Qué quiere decir esto? Que, son palabras individuales que tienen un significado, como por ejemplo, coche, libro, comer, inteligente, carro, pizza, puerta, mesa. O sea, las unidades léxicas monoverbales son aquellas que solamente se componen de una palabra y esa sola palabra tiene un significado. Pero también hay unidades léxicas pluriverbales. ¿Qué quiere decir esto? Que se componen de varias palabras, pero ese conjunto de varias palabras tienen un mismo significado. ¿Sí? O sea, ese conjunto de palabras, llámese frases, expresiones, oraciones, refranes, eh, adivinanzas, todas tienen un significado. Por ejemplo, frases como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es una frase o una expresión popular que tiene un significado de que, pues, pon atención, ¿verdad? No te distraigas, eh, ponte pilas, ¿no? Entonces, esa unidad léxica compuesta por varias palabras tiene un significado y a ese fenómeno o a esa situación se le llama pluriverbal, ¿sí? Es decir, varias palabras con un solo significado. Así que estos son los dos tipos de categorías que podemos encontrar dentro de las unidades léxicas. Luego tenemos esta cuestión que les hablaba hace un momento, solamente denme unos segundos, sobre qué implica aprender una unidad léxica. Porque ahorita veíamos que una unidad léxica está relacionada con la fonología, la morfología, perdón, la sintáctica y también con la cuestión gramatical. Entonces, ¿qué es lo que implica realmente el conocer una unidad o unidades léxicas? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Está un poquito extenso porque son varios puntos, pero es muy importante, ya que al momento en que nosotros estamos enseñando un idioma y que estamos trabajando esta cuestión del léxico de nuestros alumnos, tenemos que ser conscientes de cuál es el aprendizaje que están desarrollando. ¿Sí? Así que vamos a ver qué es lo que implica aprender una unidad léxica. Y primeramente tenemos que implica reconocer la unidad léxica cuando se oye y saber pronunciarla. O sea, conocer una unidad léxica, conocer una palabra, implica reconocerla cuando se escucha y también el saber pronunciarla. No solamente se trata de, perdón, no solamente se trata de saber qué significa o tener como una imagen mental sobre esta palabra de acuerdo a su significado, sino que también implica reconocerla cuando la escuchamos y el saber pronunciar, ¿sí? Luego tenemos que implica también reconocer su forma escrita y ser capaz de escribir. O sea, son dos cosas muy diferentes. El reconocer cómo se escribe y el ser capaz de escribirla. Por ejemplo, si tú sabes, por ejemplo, supongamos que estás aprendiendo español. Entonces, estás aprendiendo cómo se escribe silla, ¿sí? Entonces, para que tú puedas realmente demostrar que conoces esa palabra, pues es muy importante que sepas cómo se escribe, sí que en este caso es, vamos a ver si no fallamos, S-I-L-L-A, ¿verdad? Creo que estoy bien. Este, nosotros sabemos cómo se escribe, pero es muy diferente ya cuando nosotros lo estamos escribiendo, porque podemos llegar a fallar
cómo lo escribimos. Y eso quiere decir que ahí, en esta cuestión de ortográfica, quiere decir que todavía no conocemos correctamente o en su totalidad esta unidad léxica. Así que hay que seguirlo trabajando. Por eso es muy importante que entendamos que reconocer una unidad léxica implica saber cómo se escribe y ser capaz de escribirlo también. Luego tenemos que también implica reconocer la morfología de la unidad léxica, es decir, cómo está compuesta, cuántas palabras tiene, cuántas vocales, en cuántas sílabas se divide, si tiene acento, o sea, cómo está estructurada internamente. Y también aquí relacionar las partes con su significado, así como ser capaz de formarla utilizando los morfemas, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay partes de una unidad léxica que tienen un significado, que tienen una función. Por ejemplo, eh, si, si yo te digo, esa esos boletos están en preventa. ¿Qué te estoy diciendo? Que la palabra preventa tiene, cada parte de esta palabra tiene un significado. Pre es un prefijo, ¿sí? Ahí está un significado o una función que nos da a entender que esos boletos salieron a la venta antes de la fecha oficial, ¿verdad? Muy diferente a si decimos esos boletos están a la venta. Quiere decir que pues que salieron, que se están vendiendo en su fecha oficial. Entonces, hay palabras que cada una de sus partes tiene un significado en especial. O, por ejemplo, cuando estamos leyendo una oración, que tiene un significado como una expresión, pues cada una de estas partes va a tener un significado, ¿ok? Entonces, esto es algo también muy importante que se tiene que entender al momento de estar conociendo o aprendiendo una unidad léxica. También la cuestión de reconocer las diferentes acepciones o significados y ser capaz de producir la unidad léxica para expresar su significado según el contexto. ¿Sí? O sea, también hay que entender que hay unidades léxicas que tienen diferentes significados de acuerdo al contexto en el que se están utilizando, ya sean palabras o sean unidades léxicas pluriverbales, ¿sí? Entonces, hay que saber cuál es su significado, pero también qué otros significados pueden tener en diferentes contextos. Yo, por ejemplo, perdón, tengo a mi esposa que ella siempre le causa como que conflicto el hecho de que a veces le digo, oye, vamos a la panadería a comprar unas margaritas para hacer unos lunches, unas tortas y pues comer rico, ¿no? Y siempre le causa conflicto cuando le digo margarita, porque para ella margarita es una bebida, o para ella margarita pues es una flor, o para ella margarita pues es el nombre de una persona. Y claro, o sea, claro que yo también lo puedo entender o puedo reconocer los significados de esa palabra en estos diferentes contextos, pero yo la estoy utilizando en un contexto de alimento y a ella le causa conflicto porque ella nunca había escuchado que a un pan se le llamara de esta manera o que a ese pan en especial se le llamaran de esta manera. Entonces, hay palabras que cambian su significado de acuerdo a su contexto, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos conocer una unidad léxica, debemos de aprender o debemos de reconocer sus significados en sus diferentes contextos. También otras cuestiones que implica conocer una unidad léxica, reconocer su categoría gramatical, es decir, a qué categoría pertenece, a qué grupo de categorías gramaticales pertenece esta unidad léxica que estamos aprendiendo. Si pertenece a un adjetivo calificativo, si pertenece a un verbo, si pertenece a un determinante, a un artículo,
si pertenece a un nexo. Entonces, hay que también trabajar esta cuestión de aprender a identificar cada unidad léxica de acuerdo a su categoría gramatical. Otra cosa también que implica es conocer las estructuras sintácticas en las que pueda aparecer y sus restricciones, es decir, reconocer cuál es su función dentro de una oración, ¿sí? Eso es muy importante, reconocer cuál es su función dentro de una oración y cuándo sí se puede utilizar esa unidad léxica y cuándo no se puede utilizar dentro de un lenguaje escrito o dentro de un mensaje o de una comunicación oral también se puede, pero sí tener en claro cuándo se puede utilizar y cuándo no. Y luego tenemos aquí reconocer y ser capaz de producir otras unidades con las que se relacione desde el punto de vista del significado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa unidad léxica se puede utilizar para dar pie o para producir otras unidades desde su significado. Perdón, es que ahorita me distraje con algo que pasó aquí. Este, entonces, esto es algo muy importante porque las unidades léxicas pueden ayudar a que se deriven otras unidades que tengan un mismo significado o que pueda variar su significado. Y luego tenemos lo que es también de reconocer y ser capaz de producir unidades léxicas con otras unidades con las que suele combinarse para formar colocaciones. Nada más si me permiten, denme un momento porque necesito revisar algo rápido y enseguida continuamos. Ok, muy bien, ya volvimos y una disculpa por esa pausa. Estábamos en este último punto que nos habla de que conocer una unidad léxica implica ser capaz de producir las unidades léxicas con otras unidades con las que suele combinarse para formar colocaciones. ¿Qué quiere decir? Juntar una unidad léxica con otra diferente para producir una nueva unidad léxica con un significado en especial. Por ejemplo, si tú juntas dar, la palabra dar, la palabra un y la palabra consejo, estas tres, pues claro, forman una frase, forman una oración, pero que tienen un significado. ¿Cuál? Que se va a brindar una recomendación, una orientación, ¿verdad? O sea, todo junto nos da a entender esto, ¿sí? Este significado. O por ejemplo, eh, si yo te digo, quiero ir al baño, ¿sí? Estas diferentes unidades léxicas o diferentes palabras juntas dan un significado. ¿Cuál es? Que tengo la necesidad de ir al baño, ¿sí? Que ya no me aguanto, ¿verdad? Que ya tengo muchas ganas de ir. Entonces, esto, pues a esto se refiere este punto, ¿verdad? De que podamos utilizar esta unidad léxica para juntarla con otra o con otras y dar un significado. A eso se le llama colocaciones. Y vamos al siguiente punto, a los siguientes puntos más bien, que también siguen siendo parte de este proceso de conocer una unidad léxica. Y aquí nos menciona conocer la adecuación pragmática de una unidad léxica a la situación o contexto comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conocer una unidad léxica implica identificar en qué contexto se puede utilizar o es más recomendable utilizarlo, ¿sí? De acuerdo al entorno, a la situación, al grupo de personas. Por ejemplo, quizá si yo voy con mis amigos que no tienen mucho conocimiento del español o del idioma, que sí lo saben hablar, pero no es así como que tengan mucho conocimiento de estas cuestiones léxicas, gramaticales, pues si yo voy y le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, muy bien, saludos, pues a lo mejor si yo le digo, qué buenas unidades léxicas dijiste, pues a lo mejor se va a sacar de onda, ¿verdad? De cachis, ¿qué es eso, verdad? Y si yo empiezo a hablar con estas palabras que no conoce, pues la comunicación va a ser muy complicada, ¿verdad? Entonces no es el mejor momento, no es el mejor contexto para utilizar estas palabras.
Entonces, esto es lo que implica también conocer una unidad léxica, saber en qué contexto se pueden utilizar, en qué contexto se pueden entender o me pueden ayudar a mí para comunicarme de manera más efectiva. ¿Ok? También conocer su frecuencia de uso, qué tanto se utilizan estas unidades léxicas, porque también hay que reconocer que hay unidades léxicas que se han dejado de utilizar. Hay palabras que poco a poco se van dejando de utilizar, se van haciendo antiguas, como a veces se dicen. Entonces su frecuencia de uso disminuye y ya mucha gente no las conoce. Pero en cambio hay otras palabras, otras unidades léxicas que se popularizan por las redes, porque pues a lo mejor alguna persona famosa empieza a utilizarlo mucho, porque se pone de moda y entonces la frecuencia de uso pues es mayor. Entonces eso nos da a entender que si utilizamos esa unidad léxica o esa palabra, pues o sea, podemos nosotros comunicarnos de mejor manera porque mucha gente va a entender lo que estoy diciendo o va a saber a qué me refiero. Entonces, esto también implica conocer una unidad léxica. Otra cosa también es conocer a qué registro pertenece y utilizarla en una situación adecuada, es decir, a qué categoría y utilizarla en un contexto adecuado, que pues es parte del primer punto que veíamos hace un momento. Y también lo que es saber qué información cultural transmite para una comunidad lingüística, ¿sí? O sea, también las unidades léxicas dan información sobre nuestra cultura. Por ejemplo, si una persona de Estados Unidos, de Europa, llega aquí a México, ¿sí? En específico aquí en Monterrey, y empieza a escuchar que en cada casa dicen una carnita asada, o que una carnita asada, o que una carnita asada, o que, pues son expresiones eh, que le van a transmitir una costumbre o una tradición de nuestra cultura. ¿Cuál es? Pues que nos gusta la carne asada, que la carne asada se ha vuelto un platillo típico de aquí, de Monterrey, ¿verdad? O, por ejemplo, si, perdón, si nosotros hablamos con, es que qué ejemplo les puedo poner. Mm, por ejemplo, si nosotros a una persona extranjera le empezamos a decir mucho de que no, que el himno, que el himno, que el himno, que el himno, pues esta persona extranjera, al escuchar muchas veces que el himno, va a entender que parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos, es este elemento del himno nacional. Entonces, hay unidades léxicas que explican o que dan información sobre nuestra cultura. Así que esto también implica conocer una unidad léxica, conocer qué información se está transmitiendo en cuestión de la cultura. Otra implicación es saber si pertenece a alguna expresión idiomática o institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues saber si pertenece a una expresión popular, pública, o si es una expresión reconocida por una institución, en este caso por la Real Academia Española. Hay palabras, hay frases, expresiones que son populares, se vuelven cotidianas dentro del pueblo, pero que no forman parte en sí del vocabulario establecido por la Real Academia Española. Por ejemplo, si nosotros decimos una palabra popular actualmente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba dando clases en secundaria, pues yo escuchaba mucho que los chavos decían, no, que es de chill, profe, y hasta le hacían así, ¿no? Y, y pues, o sea, obviamente yo sí me quedaba así como que, caray, o sea, ¿y esa palabra qué? Y era una palabra popular entre ellos, o sea, entre la juventud, pues, de ese año, ¿no? Y ellos me decían de que, profe, pero no podemos utilizarla para hacer una tarea, para hacer un proyecto, un examen. Y yo les decía, no, porque no es una palabra formal y mucho menos reconocida por la Real Academia Española. O sea, ustedes deben, cuando ustedes están en una situación formal,
tienen que utilizar palabras, tienen que utilizar un vocabulario que pues sea de culto o que sea reconocido por la Real Academia Española, ya que es un vocabulario formal. En cambio, si ustedes utilizan esta palabra que no es reconocida, pero, o sea, que sí a lo mejor es reconocida públicamente, pero no reconocida de manera oficial como parte del vocabulario de la Real Academia Española, no viene del diccionario, no viene en la enciclopedia, pues quiere decir que no es apta o no es indicada para utilizarla en una situación formal, ¿verdad? Entonces, esto también implica conocer una unidad léxica, saber si pertenece a alguna expresión idiomática o institucionalizada. Y también reconocer y saber qué unidades están restringidas al discurso oral y al escrito. ¿Sí? Reconocer y saber qué unidades están restringidas al discurso oral y al escrito. Y esta me gusta mucho porque en la actualidad, eh, uno de los medios donde más nos comunicamos son las redes sociales. Y aunque sea por medio de un teléfono, estamos practicando, perdón, el discurso escrito. Entonces, hay palabras, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar dentro del discurso escrito, pero hay palabras que no podemos utilizar en el discurso oral, que sí forman parte del discurso escrito o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, em, por ejemplo, esta expresión em, que es como una muletilla. Pues esta muletilla, al momento en que yo la quiera utilizar en un discurso escrito, pues no se va a poder. O sea, a lo mejor sí la puedes escribir, ¿no? Pero no es coherente que vaya dentro de un discurso escrito, dentro de un mensaje. A veces yo le estoy mandando audio a mi esposa por WhatsApp y ya ven que en WhatsApp ya te da la opción de que si te mandan un audio ya se pueda transcribir, ya para que no tengas necesidad de escucharlo, ya puedas ver de que, ah, bueno, en el audio me te está diciendo esto, ¿no? Entonces, a veces cuando yo estoy mandando audio, pues tengo muy marcada esta muletilla de entonces, a veces cuando estoy mandándole audio, pues de repente se me sale esta muletilla y cuando se transcribe el mensaje, pues sale esta muletilla. Entonces se ve raro, o sea, y pues de cierta manera entorpece el mensaje que quiero darle. Entonces, de la misma manera, esta muletilla pues no se puede utilizar en el lenguaje escrito, ¿sí? Así como también hay unidades léxicas, palabras o expresiones que se utilizan dentro del lenguaje escrito, perdón, que no se pueden utilizar en el lenguaje oral, ¿sí? Como por ejemplo, ya ven que en el lenguaje escrito cuando una palabra se le pone un acento, ya ven que pues al momento en que tú la dices, pues no vas a decir, ¿qué puedo decir que lleva acento? Ay, siempre que les quiero dar un ejemplo como que se me borra la mente, no sé por qué. Como por ejemplo México que lleva acento, o léxico, México, pues es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, rima. Por ejemplo, léxico. Pues no, yo no voy a decir bueno, acento, éxico, o sea, pues no voy a decir eso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, pues hay cuestiones que se utilizan en el discurso oral, elementos que no se, bueno, en el discurso escrito, perdón, que no se puede utilizar en el discurso oral. O, por ejemplo, cuando estamos mandando un mensaje escrito en WhatsApp y ponemos jaja para referirnos que nos estamos riendo, pero tú cuando estás en una conversación, pues suena raro, ¿no? Cuando utilizas jaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no es coherente con el mensaje que estás dando en la cuestión oral. Entonces, sí es muy importante que al momento de conocer una unidad léxica se sepa en qué momento se puede utilizar en el discurso oral y en el discurso escrito, o más bien diferenciar si es una unidad léxica que se puede utilizar en el discurso oral o en el discurso escrito. Y también aquí, otra cosa que implica conocer una unidad léxica es conocer sus equivalentes en otras lenguas. ¿Qué quiere decir?
conocer cómo se dice esa unidad léxica en otra lengua o qué otro significado tiene, ¿sí? Eso también implica conocer una unidad léxica. Ahora, todos estos puntos que vimos, que son 15, si no me equivoco en el conteo, son diferentes grados de conocimientos sobre una unidad léxica, sobre una sola palabra o una sola expresión que un alumno o una persona puede desarrollar. Ojo aquí, no estoy diciendo que las va a desarrollar al mismo tiempo. Al contrario, las va a desarrollar en diferentes tiempos, de acuerdo a diferentes experiencias, a diferentes conocimientos. Así como nosotros cuando estamos en primaria, pues lo primero, o sea, nosotros cuando llegamos a primaria ya vamos con un vocabulario. Ya sabemos que el perrito es perrito, ¿sí? Ya sabemos que el carro es pues esa cosa grandota que se mueve, que tiene cuatro ruedas, ¿no? Pero en sí no sabemos cómo se escribe, no sabemos cuáles son las letras, perdón, que lo constituyen. Entonces, eso lo aprendemos hasta que llegamos a primaria, pero luego a lo mejor en segundo grado de primaria ya empezamos a aprender pues cómo se debe escribir correctamente en cuestión de la ortografía y ya después en tercero de primaria cómo utilizarlo dentro de una oración y luego ya después en cuarto de primaria cómo hacer un párrafo, o sea, y vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una ley o no es una regla que el estudiante aprenda todos estos puntos o desarrolle todos estos grados de conocimiento de una unidad léxica de un jalón, ¿sí? En una sola experiencia o en un solo proceso de enseñanza, sino que esto se va dando conforme va pasando el tiempo en diferentes grados de conocimiento, ¿ok? Luego aquí nos menciona que el aprendizaje de una unidad léxica es un proceso psicológico complejo y progresivo que pasa por diferentes estadios, pasa por diferentes etapas. Primeramente, comprensión, comprender qué es eso que estamos escuchando, qué significa, y luego utilizarlo. ¿Para qué? Para que esa comprensión ahora se vuelva una acción a través de utilizarla, ¿sí? Para que esa información que ya aprendimos ahora se establezca en nuestro lenguaje, en nuestra mente y ahora sí podamos retenerlo a lo que llamamos como memoria a corto plazo y luego ya posteriormente fijarlo a lo que llamamos como memoria a largo plazo, es decir, poder utilizarlo nuevamente en otro contexto o en otro momento. Por ejemplo, eh, cuando aprendemos frases o expresiones que decimos, ah, se escuchó padre y ya sé qué significa. Entonces, pues ya lo voy a utilizar en otra ocasión, pero de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Y ahí ya pasamos por estas etapas de comprensión, utilización, retención y fijación, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mis alumnos me explicaron qué significaba esta frase de, es de chill, profe, o sea, es de broma. Entonces recuerdo, pues, que pasaron los días y yo les hice una broma. Les hice una broma con una tarea o un examen, no me acuerdo. Y luego les dije, ah, es de chill, muchachos. Y, ay, profe, quién sabe qué. Pero yo pasé por esta etapa o sea, de aprendizaje de una unidad léxica que a lo mejor, no, como les decía ahorita, no es una unidad léxica como tal ya reconocida por una institución, sino pues popular, ¿no? Pero pasé por esta etapa de comprensión y luego de utilizarla, de retenerla, o sea, de acordarme qué significa y luego ya fijarla al utilizarla tiempo después. Entonces, el aprendizaje de una unidad léxica implica este proceso que se lleva a cabo en estas cuatro etapas, comprensión, utilización, retención y fijación. Y luego tenemos la competencia léxica, que la competencia léxica es esta capacidad que tiene una persona para utilizar un vocabulario
o, sí, un vocabulario, porque iba a decir unidades léxicas, pero pues también forman parte del vocabulario correctamente, ¿sí? Y principalmente para comunicarse de manera efectiva. Ahora, estas competencias léxicas, o más bien esta competencia léxica se deriva, de ellas se derivan 5 competencias que son parte esencial del uso efectivo de un vocabulario y son la competencia lingüística, perdón, la competencia discursiva, la competencia referencial, la competencia sociolingüística y la competencia estratégica. Por cuestiones de tiempo, no las vamos a ver ahorita. Más bien es parte de mi plan maestro, muchachos. ¿Qué les voy a pedir? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles la tarea que se van a llevar para esta semana, la cual va a consistir en lo siguiente. Ustedes van a encontrar en la plataforma este documento, ay, perdón, que, ay, este no es, muchachos. ¿Saben qué? Nada más denme un momento y ahorita continuamos. Perdón, chicos, ya volví. Una disculpa, es que abrí el documento que no era. Miren, ustedes en la plataforma, en el apartado de material didáctico, creo que es ese apartado, van a encontrar este documento que se llama La selección del léxico en la enseñanza del español como lengua extranjera. Es un documento, más bien es un libro que ahorita yo lo encontré en formato digital. No lo van a leer completo, obviamente, porque son 127 páginas. Igual si ustedes lo quieren tener como material de referencia para un trabajo, un proyecto o en algún momento que den clases, les va a servir mucho, está muy bueno. Pero yo lo que quiero para su tarea es que abran el documento, se vayan a la página 12, vamos a buscarla, aquí está el índice. Muy bien, si ustedes van a la página 12, empieza a abordar lo que es la competencia léxica y da una serie de definiciones y características de lo que son la competencia lingüística, la competencia referencial, la competencia discursiva, la competencia sociolingüística y la estratégica. Entonces, son 5 competencias que ahorita por cuestiones de tiempo no las vamos a ver, pero yo quiero que ustedes de tarea me realicen un cuadro sinóptico, ¿sí? En donde me pongan como tema principal competencia léxica y de ese tema principal partan o se deriven los 5 subtemas que van a ser estas competencias y que ustedes en ese cuadro sinóptico me pongan la definición, las características, las funciones y la información más importante que encuentren en este documento. Todo lo que ustedes, toda la información que necesitan para realizar este cuadro sinóptico lo van a encontrar aquí. No es necesario que busquen en internet. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero aquí ya está la información y es una información breve, es concisa y es para que pues no se tarden en elaborar su cuadro sinóptico. Así que eso se lo van a llevar de tarea y ya la siguiente sesión pues ahí vamos a estar platicando sobre estas competencias, ¿ok? Así que esa va a ser la tarea que se van a llevar. Recuerden que este material lo van a encontrar en el en el apartado, perdón, de material didáctico en la plataforma. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a continuar dejando de lado lo que es la competencia léxica. Vámonos ahora con un concepto muy interesante que viene siendo el léxico mental. ¿Qué es esto, maestro? ¿Por qué el léxico mental? Bueno. Primeramente, el léxico mental es esta base de datos, almacén, diccionario, en donde se encuentran, ¿sí? Todas las unidades léxicas que conocemos, todas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este léxico mental, pues es este espacio que no, o sea, obviamente no es físico, no lo podemos ver, no es que tengamos un locker en nuestra casa donde podamos ahí ir guardando las palabras que vamos conociendo, no, sino que es algo mental en donde
están almacenadas, están guardadas todas las unidades léxicas que conocemos de nuestro idioma o de los idiomas que hemos aprendido, ¿sí? Y este léxico mental, ¿sí? Este espacio, pues es un espacio que se caracteriza, como dice aquí en el siguiente cuadro, en la parte de arriba, por ser fluido y dinámico. ¿Qué quiere decir? Va cambiando porque vamos adquiriendo nuevos significados a esas unidades léxicas que ya conocemos o vamos aprendiendo nuevas unidades léxicas, entonces más conocimiento sobre el vocabulario se va guardando, se va almacenando en este espacio mental en donde almacenamos pues este vocabulario o este léxico que tenemos sobre un idioma. ¿Sí? Y dice aquí que debido a que puede añadir nueva información, modificar la existente o establecer relaciones distintas conforme aumentan los conocimientos del mundo y las experiencias personales. Por eso es que nuestro léxico mental es dinámico, es decir, que va cambiando, va modificando, se va actualizando. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos interacción con nuestro entorno y esa interacción nos lleva a nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, eh, nuevos contextos, que eso provoca que nuestro léxico mental se vaya actualizando o se vaya modificando. Y aquí nos menciona que según las teorías psicolingüísticas sobre la organización del léxico mental, existen en este redes o asociaciones de naturaleza muy diversas. ¿Cuáles son? Pues tenemos dos tipos, las lingüísticas y las pragmáticas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro léxico mental se puede organizar de diferentes maneras, en este caso a través de dos maneras. Una es a través de la cuestión fonológica, es decir, que podemos organizar nuestro léxico de acuerdo a cómo se pronuncian las palabras, a que si su pronunciación se parece o no, también a cómo se escriben, o sea, en la cuestión ortográfica, cómo se estructuran, a, también a su categoría gramatical, a sus funciones, a sus significados, o también pueden ser pragmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al contexto en donde se utilizan, de acuerdo a la situación en las que las podemos utilizar, así es como se puede organizar las unidades léxicas que conocemos o nuestro léxico en el léxico mental, ¿ok? Y aquí también otra cosa que nos menciona es que en un léxico bilingüe las asociaciones no solo son intralingüísticas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente asociamos nuestro léxico o nuestro vocabulario con las diferentes unidades léxicas que conocemos en nuestra lengua materna, sino también con entre dos lenguas o entre dos idiomas diferentes, ¿ok? Como por ejemplo, si, si nosotros decimos conocer lo que es una hamburguesa, es un ejemplo así chusco, pues nosotros sabemos que en Estados Unidos se le dice burger, ¿verdad? Entonces así ya tenemos que hamburguesa y burger es para referirse a la misma comida, pero es un conocimiento de una palabra, de una unidad léxica que está conectada por diferentes lenguas o que conocemos a través de diferentes lenguas. O por ejemplo, si nosotros decimos que estaría bien. Por ejemplo, si nosotros decimos casa, pero sabemos que en inglés se le dice house, home, ¿verdad? Y que aquí en México hay diferentes maneras de decirlo, como choza, como ¿qué más? Hogar. No sé por qué primero no dije hogar. No sé por qué primero dije choza. Pero bueno, es una manera, ¿no? De decirlo. Entonces, son diferentes maneras en las que nosotros podemos referirnos a una unidad léxica tanto de manera interna en nuestra lengua materna como también a través de diferentes lenguas, ¿sí? Entonces, también podemos desarrollar un léxico bilingüe. Y ahora vamos a entrar a lo que es la cuestión gramatical, es decir, los aspectos gramaticales
de la lengua o del español más bien como segunda lengua o como lengua extranjera. Y para ello vamos a ver eh, este punto que tenemos aquí de la morfología. Vamos a ver primeramente qué entendemos por morfología y cuál es su función dentro del español. Dice, es la encargada del estudio de la composición de las palabras y como lo define el manual de la nueva gramática de la lengua española, la morfología se ocupa de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones. O sea, la morfología es esta área de la lengua que se encarga de estudiar cómo se estructuran las palabras, cómo se componen internamente y cuáles son las variaciones de cada una de estas palabras, porque las palabras pueden pueden cambiarse en cuestión de su morfología, en cuestión de su pronunciación, en cuestión de de su semántica. Entonces, también puede haber variaciones por esto mismo en las palabras o en las unidades léxicas. Y luego también tenemos aquí que la morfología cambia considerablemente de una lengua a otra, ya que las lenguas se valen de diferentes procesos para formar palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes maneras de formar palabras, de constituir palabras. Por ejemplo, aquí en el español tenemos lo que son que las palabras se constituyen por consonantes y asonantes, con vocales y consonantes, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de estructurar una palabra. También aquí en el español otra manera de estructurar palabras es a través de prefijos y sufijos a través de signos ortográficos, pero en otros idiomas la manera de estructurarlas puede ser diferente. Así que por eso la morfología cambia de una lengua a otra. No todas las lenguas, no todos los idiomas pueden tener la misma morfología. Y luego aquí tenemos un dato muy importante que quiero que veamos en este video, y es que debido a esto, a que cada idioma tiene una morfología diferente, surgen tres divisiones o tres clases de lenguas, ¿sí? O tres categorías de lenguas que es muy importante, que es muy importante conocer, las cuales son aislantes, aglutinantes y fusionantes. Y en este video vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Es un video de 7 minutos, la verdad está muy práctico, está muy ameno, así que podamos a poner atención. La morfología es la rama de la lingüística que estudia las palabras en su construcción, es decir, la manera en que se forman y componen. Si bien con el tiempo la morfología ha ido ampliando su campo de estudio, así como definiendo sus ramas y enfoques, el día de hoy lo que nos interesa es esta definición regular. Se cancela, muchachos. No sé por qué se está escuchando así el audio de la laptop. Está muy raro. Lo voy a revisar terminando aquí la sesión porque ya tiene rato que se está escuchando así. Una disculpa por este detalle. Igual ustedes, yo les voy a subir esta presentación nada más terminando la unidad, así que igual nada más para que lo dejen como pendiente este punto de la sesión y ya que esté el material disponible, pues ya en la plataforma, pues ustedes ya puedan ver este video. Una disculpa de verdad, no sé por qué se está escuchando así, se me hace muy extraño. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a seguir con el siguiente punto y ustedes ya directamente en sus casas pues ven con más calma y con el audio más claro, ¿verdad? Este video. Y bueno, pues vamos a entonces a irnos con otro aspecto muy importante de la gramática del español, que viene siendo el género. Y con el género tenemos el siguiente significado, que es una propiedad gramatical de los sustantivos y de algunos nombres que incide en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores y los adjetivos o los participios. ¿Qué quiere decir esto? Que el género es una propiedad que forma parte de las unidades léxicas, las palabras, los sustantivos o de los nombres que utilizamos para referirnos a un objeto, a una cosa, a una situación dentro de nuestro vocabulario. Por ejemplo, si yo
digo la palabra nuevamente silla. Yo sé que su género es femenino. ¿Por qué? Por dos razones. Porque termina en la vocal A y porque si yo me quiero referir a ella dentro de una oración, tengo que decir la silla, utilizando el artículo la, ¿verdad? Y ya con ese artículo, pues con mayor razón confirmo que su género es femenino, ¿verdad? Entonces las palabras tienen una propiedad gramatical que tiene una, o que está, tiene una relación o que tiene implícito lo que es el sexo o el género de la palabra. ¿Ok? Y aquí nos menciona también que esta propiedad gramatical debe buscarse no solo dentro de la connotación de sexo, sino también fuera de él, como lo define el diccionario de la Real Academia Española en su 22ª edición en la entrada gramatical. Clase a la que pertenece un nombre, sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma, y generalmente solo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuropeas estas formas son tres en determinados objetivos y pronombres: masculina, femenina y neutra. ¿Qué quiere decir esto, todo lo que acabo de leer? Perdón. Quiere decir que las palabras tienen tres tipos de géneros: masculino, femenino y neutro. Nosotros podemos diferenciar que cuando se trata de masculino, termina con la letra O, ¿sí? Como por ejemplo banco, o por ejemplo carro, por ejemplo, ¿qué más? Hombro, ojo, pero hay palabras que terminan con la vocal A y esas muchas veces están clasificadas dentro del género femenino. Pero ¿qué pasa con aquellas palabras que terminan en E, en I o U? Son palabras que son neutras, que es muy difícil encontrarles un género, ¿sí? Que quizás se les pueda agregar un artículo y ya con eso definir si es de un género o más bien de un sexo masculino, femenino o si es neutro, pero en el caso de las palabras neutras, es más complicado como tal estar seguros o definir cuál es su sexo, como por ejemplo, la fruta kiwi termina con una vocal que es la I. Entonces nosotros podemos decir, el kiwi, pero tampoco estaría mal si se le dice la kiwi, ¿sí? Entonces, yo sé que a lo mejor suena raro la kiwi, y aquí se le dice el kiwi, pásame el kiwi o yo quiero el kiwi, ¿no? Pero realmente podemos estar seguros de que pertenece al género masculino porque al terminar con la vocal I, pues no podemos estar totalmente seguros o confirmar que sí, forma parte del género masculino. Entonces sería una palabra neutra. ¿Por qué? Porque no termina en estas dos vocales que sirven para diferenciar el masculino y el femenino. Y hay algunas consideraciones y ya con esto vamos a ir cerrando la clase, que aquí nos menciona que en cuanto a los sustantivos en los que el género permite diferenciar el sexo de los seres designados, se muestran varias posibilidades. En este caso, podría referirse a aquellos nombres que en inglés forman el femenino con sufijos de manera similar al español. Tal es el caso de duque, duquesa, poeta, poetisa, cuyo proceso de formación en inglés existe en nombres como steward, stewardess, o bueno, ustedes saben cómo se dice, prince, princess, eh, y otros ejemplos que menciona aquí. ¿Y por qué lo menciona? Porque recuerden que nosotros nos estamos enfocando a lo que es a estudiantes que quieren aprender el español como lengua extranjera. Entonces, en este caso, nos podemos referir a un público, a estudiantes eh, que hablan inglés. Entonces, ¿cómo ellos pueden, dentro del vocabulario del español, diferenciar el sexo de las palabras? Pues una manera de hacerlo es agregando sufijos que ayuden a diferenciar el género de estas palabras, como por ejemplo duque, duquesa. Se agrega el sufijo sa, ¿sí? Que ayuda a diferenciar que un duque
es para referirse a una persona masculina y que ya agregando el sufijo sa nos ayuda a referirnos a una persona femenina. En el mismo caso que poeta y poetisa, pues agrega el sufijo sa para diferenciar que se refiere a una persona femenina y a una persona masculina. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos nosotros ayudar al estudiante a que pueda diferenciar muy bien el sexo de los sustantivos. Y aquí nos menciona que en el caso de heterónimos que utilizan radicales diferentes, en la segunda lengua la tendencia a utilizar procesos morfológicos como marcación explícita de género es mayor en inglés, como por ejemplo, dentro de en inglés, por ejemplo, cuando se utilizan heterónimos para referirse a personas de una familia como brother, mother, sister, perdón, daughter, eh, todas estas palabras, ¿sí? Se refieren pues a miembros de la familia, o sea, son sustantivos que se utilizan para referirse a los miembros de una familia, pero en cambio en el español se forman con marca explícita de género, con excepción de padre o madre, por ejemplo, hermano, hermana, hijo, hija, tío, tía, perdón, suegro, suegra, ¿sí? O sea, no se tiene que utilizar una palabra diferente, no se tiene que utilizar una unidad léxica diferente para diferenciar los sustantivos que se utilizan para referirnos a miembros de la familia. En este caso, solamente se le cambia la última vocal para diferenciar el sexo de estos sustantivos que se utilizan para mencionar los nombres de los sustantivos, perdón, que se utilizan para la familia. Y luego tenemos aquí que en cuanto a los sustantivos que denotan profesiones, actividades o tributos, los aprendices o los estudiantes pueden hacer la asociación y generalizar que en su gran mayoría acaban en A cuando provienen del griego o de otra lengua foránea. Por ejemplo, los estudiantes pueden ellos diferenciar cuando en cuestión de los sustantivos que se utilizan para las profesiones, cuando se trata de eh, que tienen la vocal A, ¿sí? En este caso, pues se utilizan para referirse en su mayoría, al género femenino. Pero cuando se tienen la vocal O, se utilizan principalmente para referirse al género masculino, ¿sí? Y ya por último, tenemos este punto en donde nos menciona lo siguiente: la inclusión del artículo definido, considerado por el Manual de la Nueva Gramática como una clase sintáctica de palabra que aporta información gramatical más no léxica. Dicho artículo contiene 4 desinencias respectivamente, o sea, hay 4 artículos que nosotros debemos de enseñarles a los alumnos que están aprendiendo el español como lengua extranjera para que puedan diferenciar más fácil el género de los sustantivos o de las palabras. Y estos 4 artículos son los siguientes. Primeramente tenemos 2 en singular, que es el y la. El masculino, la femenino. Luego tenemos los plurales, los y las, que en el caso de masculino, pues es los, y el femenino, las. Y estos 4 artículos permiten a los alumnos, pues, eh, diferenciar más fácil cuál es el género de las palabras. ¿Sí? Es como una herramienta. No quiere decir que como tal ya es una regla o es algo que siempre les va a servir para diferenciar el género, porque recuerden que hay palabras que son neutras, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ocasiones, estos artículos les van a ayudar para poder diferenciar correctamente el género de las palabras. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión un poquito extensa, ya que engloba 2 clases. Les pido de favor que realicen la tarea que les acabo de comentar del cuadro sinóptico. Yo en la plataforma les voy a dejar las instrucciones para que no se les olvide. Y primeramente Dios, pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Así que, pues sin más que decir, me despido y nos estaremos viendo a la próxima. Nos vemos.